Ahora sí, damas y caballeros, dando ya las 8 en punto, horario del centro de México, doy por empezado este gran programa, su programa, La Voz del Residente. Señoras y señores, hoy toca ortopedia y traumatología, tenemos un gran tema, la cual lo va a exponer Sheila Padrón, perdón, hay una complicación y con el nombre. Y pues antes de comenzar y adentrarnos a este gran tema, quiero aprovechar para invitarlos a nuestras redes sociales: Facebook, La Voz del Residente, ya se la saben; Instagram, La Voz del Residente también, así de fácil. Estamos en YouTube también como Medical Legal Center. En Medical Legal Center en YouTube encontrarás todo tipo de contenido. Los jueves, ortopedia, traumatología, evidentemente. Entonces, si te llegas a perder uno de nuestros contenidos, ahí en YouTube lo puedes encontrar y poder recordar ciertos temas o también compartirlo con tus amigos. Aunado al Facebook, al Instagram, al YouTube, estamos en Telegram también. Tenemos un Telegram, una comunidad bien bonita, donde compartimos todo lo que pasa en nuestra sede, ya sea lo que pasa en Puebla, como será el caso de hoy, no lo mismo lo que pasa en Guadalajara, Monterrey o a lo largo y ancho de Latinoamérica. Entonces es importante que tú, residente que me estás viendo, formes parte de nuestro Telegram. Ahora, si eres nuevo en estos webinarios, te voy a explicar cómo la dinámica. Nuestra gran doctora invitada, Sheila Morgan, tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, estará con nosotros el doctor Leo López para que complemente la charla de nuestra doctora, y al final tendremos al mejor público que existe, que son los residentes en ortopedia y traumatología, para que hagan sus preguntas. Pueden ir haciendo sus preguntas a lo largo de la presentación y yo, Tony Bachi, daré voz a sus preguntas, ya sea saludos, cuestionamientos, complementación de la charla también se vale. Antes de presentar a nuestra gran doctora invitada, quiero dirigirme a todos los jefes de residentes. Sí, usted que me está viendo y es jefe de residentes, si requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para una plática o algún adiestramiento, un tema médico legal, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Bueno, sin más preámbulo, tengo el gusto, el placer de presentar a la doctora Sheila Padrón, R4 de ortopedia, egresada de la Universidad Regional del Sureste, y actualmente se desenvuelve en el Hospital de Traumatología y Ortopedia número 275 en la ciudad de Puebla. Con ustedes, la doctora Sheila Morgan Podra. Adelante, Sheila. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, agradecerles la invitación primero y también, bueno, a las personas que se encuentran en este momento conectadas para ver la plática. Espero sea de su agrado. Bueno, nos vamos a ir quizá un poquito rápido por las cuestiones de tiempo, pero bueno, igual si hay alguna pregunta, pues al final las podríamos conversar. Correcto. Bueno. Ya pueden ver la presentación. Danos un segundo. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces, como ya me hicieron favor de presentarme, bueno, me presento una vez más. Soy la doctora Sheila Morgan Padrón. Soy residente de cuarto año de traumatología y ortopedia y actualmente me encuentro en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS número 275 de Puebla. Y hoy vamos a platicar un poquito de la enfermedad de Kienbock. Bueno, ¿qué es la enfermedad de Kienbock? La enfermedad de Kienbock se refiere a una osteonecrosis, ya sea de una parte o de la totalidad del semilunar, que esta puede ir evolucionando a través de varios estadios hasta llegar a una inestabilidad e inclusive a un colapso carpal. En cuanto a su anatomía, tenemos entonces que el semilunar consta de 4 caras articulares y tenemos otras 2 caras no articulares. Tenemos una faceta articular proximal, una lateral, una medial y una distal. En la proximal tenemos que articular con el semilunar y también parte del complejo de fibrocartílago triangular. En la parte lateral tenemos articula con el escafoides, en la parte medial con el piramidal, y en el distal podemos tener 2 facetas articulares: la faceta lateral, que articula con la cabeza del grande, y la faceta medial, que es esta un poquito
En algunas ocasiones la podemos encontrar, en algunas ocasiones no, y esta articula con el ápice del ganchoso. En su biomecánica, entonces, tenemos un paciente con un carpo normal. Las cargas que van del carpo hacia el antebrazo, estas se distribuyen entre el escafoides, el semilunar y también el complejo del fibrocartílago triangular. Normalmente el escafoides es el que absorbe una mayor carga a comparación del semilunar. ¿Qué pasa en un paciente que tiene una enfermedad de Kienbock? En etapas tempranas vamos a encontrar que no hay diferencias, al menos no muy importantes. Sin embargo, cuando tenemos ya un semilunar que está colapsado y o fragmentado, vamos a tener que hay una horizontalización del escafoides y posteriormente hay un aumento de la carga del escafoides en la fosa. Ahora vamos a platicar un poquito de los factores de riesgo para el colapso del semilunar. Tenemos 3 factores importantes que tenemos que tener presentes para que se nos dé el colapso. Es primero la varianza cubital negativa, posteriormente tenemos el índice de descubrimiento. El índice de descubrimiento se refiere a la relación que hay entre la superficie del semilunar y que es cubierta por el radio. Cuanto a la varianza cubital, tenemos aquí un estudio, fue realizado en el año 2018, en el que entre los resultados se tuvo que el colapso es más común en pacientes mayores y con varianza cubital negativa. No significa que todos los pacientes que tengan una varianza cubital negativa desarrollen Kienbock, sino que los que tengan una varianza cubital negativa va a ser más común que tengan una enfermedad avanzada. Y por último, las trabéculas angulares. ¿A qué se refiere esto? Antuño Sampico dividió el semilunar en 3 tipos según su forma. En el tipo 1 tenemos tenemos una forma un poquito triangular. En el tipo 2 y el tipo 3, el tipo 2 es un poquito una forma más cuadrada, en el tipo 3 más hexagonal. Cuando tenemos un tipo 1 es más común que haya, es más probable que haya un colapso del semilunar, debido a aquí que hay una angulación de las trabéculas que alcanzamos a ver aquí en la imagen, a comparación del tipo 2 y 3 que las trabéculas son prácticamente horizontales, verticales, disculpe. También tenemos otra clasificación de Viegas en el año de 1990. En el tipo 1 tenemos un semilunar que tiene solo una fosa para el hueso grande, y en el tipo 2 tenemos un semilunar que tiene una fosa articular para el hueso grande y otra para el hueso ganchoso. En el tipo 2 generalmente vamos a encontrar una artrosis entre el hueso ganchoso y el semilunar, a diferencia del tipo 1 en el que prácticamente no se encontraron presencia de artrosis entre el hueso grande y el semilunar. Aquí en esta imagen entonces podemos ver más claramente cuál es el proceso de un colapso semilunar. Si tenemos la presencia de una varianza cubital negativa, el índice de descubrimiento del semilunar, y que haya además unas trabéculas que nos hagan más propenso el semilunar al colapso. En cuanto a su aporte vascular, tenemos 2 tipos de aportes vascular. Tenemos el extraóseo, que se da por un sistema palmar. En la cara palmar está irrigado por la arteria radial, la arteria intraósea anterior, el arco intercampiano palmar. En su cara dorsal vemos que está irrigado por la arteria interósea anterior y el arco intercampiano dorsal. También tenemos los plexos capsular palmar y dorsal. En el plexo capsular palmar, da unas pequeñas ramas arteriales al ligamento radioescapolunar y radiolunar. Y en el plexo dorsal da unas pequeñas ramas al ligamento radiocarpiano dorsal, que posteriormente estas entran al lunar por su cuerno dorsal y palmar. Tenemos 3 configuraciones en cuanto a la vascularidad intraósea del semilunar. En el tipo 1 tenemos que hay una fuente arterial única que se da en aproximadamente el 8% de la población. Un tipo 2 en el cual tenemos 2 arterias que sin embargo no se anastomosan entre ellas, que se dan en el 7% de la población. Y en su tipo 3, que es en el 85% de la población,
Esta se da, tenemos por al menos 2 fuentes arteriales que tienen abundantes anastomosis internas. En cuanto a los factores de riesgo, bueno, en la etiología del Kienbock es importante mencionar que aún no se conoce una etiología determinada. Solo tenemos algunos factores que las ponen y a base de estas se tienen muchas recomendaciones para el tratamiento. Entre los factores arteriales, ya habíamos comentado entonces que si tenemos un tipo 1 vascular intraósea, hay anastomosis suficientes y eso puede llevarnos a una enfermedad de Kienbock. También que hay diferencias entre el extremo distal y del radio cúbito, refiriéndose a la varianza cubital, que entonces nos lleva más que nada al riesgo de una enfermedad avanzada. También tenemos una impresión intraósea excesiva, más una estasis venosa. Esta posteriormente nos lleva a una congestión venosa y al final a una alteración del drenaje venoso. En pacientes que tenemos una enfermedad de Kienbock, al tener una extensión del carpo, tenemos un aumento hasta inclusive del doble de la presión. También edad y género es más común en hombres y entre personas de entre 20 y 40 años. Enfermedades asociadas son enfermedades como la parálisis cerebral, la esclerosis sistémica, el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y enfermedad de Crohn. Entre factores sociales y ambientales, pacientes jóvenes deportistas, refiriéndonos sobre todo a pacientes jóvenes que realizan alguna actividad que genera un microtrauma en el carpo. Entonces, estos pueden desarrollar enfermedad de Kienbock a edades muy tempranas. Y también personas que tengan alguna actividad que ver con alguna vibración. Entre otras, osteonecrosis. Entonces, puede también estar asociado la enfermedad de Kienbock a otras osteonecrosis, sobre todo el escafoides y toda la línea proximal del carpo. Hipótesis actuales. Hay muchos estudios que todavía están realizando y habría que realizar en el futuro, explorando las teorías de la genética, virales y metabólicas. En cuanto a la presentación clínica, entonces, la enfermedad de Kienbock es más frecuente en hombres en una relación de 2-1, entre 20 y 40 años de edad, que realiza alguna actividad manual. La forma es unilateral, generalmente del lado dominante. También tenemos algunos síntomas inespecíficos, como son el dolor central de la muñeca, la disminución de los arcos de movilidad. Puede haber también dolor a la prensión o la carga. Y también tenemos generalmente es un curso insidioso, progresivo, y en la mayoría de los casos tenemos un paciente que no tiene algún antecedente de un trauma. Entonces tenemos un paciente que inicia con dolor. Posteriormente hay aumento de la rigidez, desarrolla posteriormente limitación, sobre todo a la extensión, sin embargo también es a la flexión, a las desviaciones cubital y radial. También puede haber pérdida de fuerza progresiva y también en algunos casos ruptura tendinosa. En la imagen a la izquierda vemos entonces que tenemos algunos fragmentos del semilunar. Esto ocurre entonces cuando hay una fractura, un colapso del semilunar. Podemos tener la presencia de algunos fragmentos, ya sea volares o dorsales, y esto, pues dependiendo hacia dónde esté el fragmento, es donde podemos tener lesiones de los tendores flexores o extensores. En cuanto al diagnóstico, la primera imagen que vamos a... Entonces, siempre rayos X de forma inicial. En los estadios iniciales, sobre todo en el estadio 2, ya podríamos ser capaces de ver en los rayos X esclerosis subcontral, sobre todo proximal. También podemos encontrar fracturas transversas o también en plano frontal. Hay disminución de la altura carpiana. A partir de un estadio 3 podemos encontrar el signo del anillo. Esto se da entonces como ya hay un colapso del semilunar, hay una inestabilidad carpiana, entonces hay ruptura de ligamentos. Cuando tenemos el signo del anillo, generalmente ya tenemos una ruptura del ligamento interóseo, escafolunar y también del radioescafo grande. También tenemos una reducción de la distancia cúbito-carpiana. En la imagen de la derecha está representada aquí vemos con la letra D. Y bueno, al haber entonces una inestabilidad, colapso del semilunar,
vamos a ver una migración del hueso grande en sentido proximal y cubital. La deformidad semilunar, esta es la mejor correlación que vamos a encontrar entre, entre la disminución de los rangos de movilidad y la pérdida de fuerza. Entonces, mientras más deformidad semilunar tengamos, vamos a encontrar arcos de movilidad más alterados y mayor pérdida de fuerza. La relación de la altura del carpo de Young, este es nuestro segundo mejor predictor de la correlación con pérdida de fuerza y arcos de movilidad. Este es el resultado del cociente entre la longitud del carpo y la longitud del tercer metacarpiano. Y también vamos a encontrar alteración del ángulo radioescafoideo. En la tomografía, este nos va a ayudar a darle una clasificación morfológica y también nos ayuda al diagnóstico precoz de fracturas semilunares. En la resonancia magnética, esta nos revela entonces cambios en el semilunar en estadios tempranos, desde inclusive el estadio 1 de Leachman. Vamos a encontrar imágenes hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, y estas pueden aumentar también con la presencia de gadolina. Y también nos es muy útil en el seguimiento posquirúrgico, sobre todo en procesos de revascularización. En cuanto a la clasificación, tenemos dos clasificaciones importantes. La primera es la de Coase y Rasmussen en el año de 1957, que fue descrita. Nos describe 4 estadios. En la primera tenemos una condensación homogénea en el semilunar. En el estadio 2 tenemos un semilunar heterogéneo, sin embargo, con una forma conservada. En el estadio 3 ya tenemos un semilunar deformado y en el estadio 4 ya tenemos la presencia de una osteoartritis. La otra clasificación es la clasificación de Leachman. Esta clasificación tiene como el plus de que nos da un estadio subradiológico y también nos define el punto en el que nuestro carpo se vuelve inestable. En el estadio 1, entonces aquí vemos unas imágenes en las que los rayos X se ven normales, no vemos ningún cambio. Sin embargo, si realizamos una resonancia magnética, podemos ver aquí que ya tenemos algunos cambios. En el estadio 2, tenemos que tenemos la forma del semilunar está conservada. Sin embargo, ya podemos ver una esclerosis semilunar que generalmente inicia en el lado radial. Ya un estadio 3, aquí ya nuestro carpo está colapsado. Ya tenemos un carpo inestable. En el estadio 3A, entonces, aquí vemos ya que aquí hay todavía una disociación adaptativa no fijada del carpo. No tenemos todavía una rotación escafoidea. Y sin embargo, ya en el estadio 3B, aquí ya tenemos que está una luxación del escafoides y ya en este punto es donde podemos ver el signo del anillo. Si las imágenes son un poco inespecíficas y se nos es quizá un poco difícil diferenciar entre un estadio 3A y un estadio 3B, aquí podemos usar el ángulo escafo semilunar. En el caso de que esté alterado, es cuando podemos, en el caso de que esté alterado, es cuando podemos diferenciarlo ya en estadio A o 3B. También tenemos, bueno, en el año 2010, Leachman y colaboradores anexaron un tercer estadio, el estadio 3C. En este nos describen las fracturas del semilunar en plano coronal. Ellos comentaban sobre todo que estas fracturas son de mal pronóstico y que inclusive aunque se realizara un proceso de revascularización, tenían también mal pronóstico. Y en un estadio 4, aquí por último tenemos ya una osteoartritis y ya una degeneración de las articulaciones intercarpales adyacentes. En cuanto a la artroscopía, la artroscopía es útil para diagnosticar lesiones que no son visibles por rayos X. En esta podemos ya diferenciar en dos tipos. Si tenemos nuestro cartílago, nuestra articulación funcional o no funcional. En la funcional, pues tenemos el cartílago de apariencia normal, suave, brillante. Y en la no funcional ya vemos cambios degenerativos, tenemos fracturas subcondrales. Bain y Beck, ellos nos propusieron una clasificación que está basada en el número de superficies articulares afectadas. En el grado 1 vemos que todas las articulaciones están sanas. En el grado
grado 0, ¿verdad? En el grado 1 vemos que la superficie proximal del semilunar está suave y puede ser deprimida. En la grado 2A tenemos modificaciones en la superficie proximal del semilunar y de forma secundaria tenemos lesiones en la faceta del semilunar en el radio. En el grado 2B tenemos fracturas frontales del semilunar que también envuelven las articulaciones mediocarpales. En un grado 3, entonces tenemos ya afección de tres carillas articulares y en el grado 4 de las 4 carillas articulares. Entre los diagnósticos diferenciales tenemos que podemos tener algún aumento transitorio de la densidad, esto sobre todo posterior a algún trauma. Y si tenemos mucha duda, se puede realizar una resonancia magnética en la cual vamos a ver una imagen que va a ser correspondiente a un hematoma intraóseo. Cambio tipo quístico, entonces, en el síndrome de impactación cúbito-carpiana, en la resonancia magnética podemos tener quistes que tienen un anillo esclerótico, a diferencia de la enfermedad de Kienbock, en la que son irregulares y rodeados de edema. Entonces, en el año 2019 se realizó un estudio de la necrosis avascular de otros huesos del carpo, diferentes a la enfermedad de Kienbock. Entonces, los huesos que son más propensos a sufrir una necrosis son el escafoides, el hueso grande y 8% del semilunar, esto debido a su circulación intraósea en las que solo tenemos una arteria que los nutre y que no tienen anastomosis intraósea. En el tratamiento, entonces, la inmovilización no ha sido justificada y no hay diferencia con los pacientes que no fueron movilizados. Esto en los pacientes que son, sin embargo, en pacientes jóvenes, que son generalmente pacientes que tienen alguna actividad deportiva que les genera un microtrauma, se ha visto que en la inmovilización y el dejar dicha actividad ha tenido buenos resultados. También tenemos tratamientos activos no quirúrgicos, que son sobre todo ultrasonido de pulsaciones de baja intensidad. Este es útil, pero solo cuando ha sido usado con algún otro tratamiento. Y tenemos también la de nerva muñeca. Este genera una reducción del dolor en la mayoría de los casos. Sin embargo, este no evita un deterioro y un colapso del carpo. Entre las técnicas de revascularización, tenemos entonces, podemos usar varias arterias en las técnicas de revascularización. El más utilizado es el injerto vascularizado de la arteria del compartimiento extensor cuarto y quinto. Entonces, de las indicaciones es que tengamos un cartílago intacto. Entre las contraindicaciones, que ya tengamos un estadio 4, que tengamos una cirugía previa con exposición de retináculo dorsal, debido a que de esta forma ya no podemos asegurar que el procedimiento sea efectivo debido a puede haber algún problema en cuanto a la vascularidad. También si tenemos alguna fractura del semilunar, con extrusión o separación de sus fragmentos. Bueno, en esta diapositiva vemos en la parte de arriba un estudio que se realizó en el año 2016, en el que se realizó un proceso de vascularización utilizando la arteria del cuarto compartimiento extensor. Entre los resultados vemos que en la mayoría de los pacientes hubo disminución del dolor, también hubo mejoría en la fuerza de agarre y en los arcos de movilidad. En el artículo que vemos en el centro, se fue realizado en el año de 2004. Aquí se usan la arteria del cuarto y del quinto compartimiento extensor. En vemos también que hubo una mejoría del movimiento del 68-71%, una fuerza de agarre del 50 al 89%, esto en comparación de la mano contralateral, y también el 92% de los pacientes muestran una mejoría del dolor. Y por último, en el año 2013, se realizó un estudio en el que se le dio seguimiento a los pacientes. El promedio fue un seguimiento de 12 años con 3 meses. 8 de los pacientes mostraron resultados excelentes, 7 de ellos resultados buenos y 3 fueron regulares. Algunas otras arterias que se pueden usar para los procedimientos de revascularización son la primera y segunda arteria suprarretinacular intercompartimental, la segunda y tercera arteria suprarretinacular
compartimental y la segunda arteria metacarpiana dorsal. En el año 2016 se realizó un estudio. Se utilizaron 3 grupos, entonces en cada uno se hizo la vascularización con una arteria diferente y entre los resultados vemos que no hay diferencias significativas. Entonces, cualquiera de las arterias, bueno, que les acabo de comentar, se puede usar para realizar un proceso de vascularización y han mostrado muy buenos resultados. También podemos usar injertos de la cresta ilíaca. En el año 2008 se realizó este estudio en el cual se encontró que hubo una %. También hubo mejoría del dolor, fuerza de agarre y también de la movilidad. En la parte de abajo podemos ver 3 imágenes tomadas de este artículo, en las cuales las primeras 2 son las prequirúrgicas. Vemos aquí una fractura y un colapso del semilunar. Y en el último vemos cómo hubo una integración del injerto adecuado y no hubo un avance en la inestabilidad del carpo y sobre todo en el colapso carpal. También tenemos algunas técnicas de preservación con base fisiopatológica. La osteotomía de los huesos del antebrazo. Tenemos que un acortamiento de 4 milímetros lo reduce en un 45%. Esto también nos corrige la transmisión cubital del grande y también aumenta la cobertura del semilunar con el radio. En el acortamiento del grande, este generalmente está indicado en estadio desde 1 hasta 3A y en caso en el que tenemos una variación lunar positiva. Este procedimiento descarga el semilunar, sin embargo, aumenta la carga de la articulación escafotrapecio, trapezoidal y ganchoso piramidal. Y en un promedio de 4.5 meses se ha visto una revascularización del semilunar de forma parcial. En el 2018 se realizó este estudio en el cual se realizó un acortamiento del hueso grande asociado a una artrodesis a la base del tercer metacarpiano. Este se dividió, bueno, tenemos 2 grupos. En el primer grupo son pacientes que estaban catalogados en el estadio 2, en los que hubo mejoría de rango de movilidad, fuerza, agarre y dolor. Y en el estadio 3A, el segundo grupo, hubo cambios significativos clínicamente respecto al prequirúrgico. Sin embargo, radiológicamente hubo un aumento en el ángulo escafolunar, escafogrande y también disminución significativa de la altura del carpo. Llevamos a la conclusión, entonces, que este tipo de tratamientos es útil, pero en estadios 1 y 2, en los cuales todavía no tenemos un colapso del semilunar. En este estudio realizado, entonces, estudio realizado en el año 2018, describen una fractura del semilunar en plano coronal. Si bien recuerdan, el estadio 3C es donde se clasifica y tiene generalmente un mal pronóstico. En este estudio, entonces, se realizó una fijación y se realizó también procedimientos de revascularización. En 3 de ellos se realizó un injerto óseo vascularizado dorsal, en uno más una implantación de la segunda arteria metacarpiana dorsal y en el último no se realizó un procedimiento de revascularización. Entre los resultados vemos que mejoraron la altura del carpo en 4 pacientes y fue normal en uno de ellos y tuvo una consolidación del 100%. De las debilidades de este artículo, pues sobre todo que la muestra es pequeña, así que habría que realizar más estudios en futuro para ver qué tan viables pueden ser. Tenemos también técnicas que eliminan parcial o completamente el semilunar. Esta se puede realizar de forma artroscópica. Tenemos en la cual se reseca los nervios interóseo anterior y posterior y se retira la porción necrótica, así como las lesiones degenerativas y de ligamentos intrínsecos. También se ha descrito la escisión del semilunar y el reemplazo sin haber una fusión intracarpal. Se ha intentado reemplazar el semilunar con muchas cosas: hueso pisiforme pediculado, vascularizado por la rama de la arteria cubital, implantes de Silastic, injertos osteocondrales cosechados de la 9ª unión costochondral, cerámica, metal, cemento, fragmentos de cresta ilíaca. Sin embargo, hasta ahora no ha sido utilizado con éxito para la prevención del colapso carpal.
Bueno, en este estudio en el año 2018 nos describe que hubo una escisión completa del semilunar, sin embargo, hubo una fusión entre el hueso grande y el ganchoso. En este, entonces, al haber la fusión del hueso grande y el ganchoso, la fuerza de carga está dirigida al ganchoso, posteriormente a piramidal y finalmente cubital, y esto previene la migración del carpo. Entre los resultados vemos que la flexión y extensión mejoraron y posteriormente no hubo mayor pérdida de altura en el carpo pre-postoperatorio. Entonces, también se puede realizar en ergotomía de la línea proximal. Este se ha descrito que generalmente se ve un deterioro radiológico posteriormente a 10 años del procedimiento. Aquí tenemos un estudio en el cual, también del año 18, en el cual se realizó una resección de la línea proximal, pero en este, a diferencia de escrito antes, se colocó un implante. Se dio un seguimiento de 27.6 meses y en este hubo una mejoría del dolor, también hubo mejoría en los rangos de movilidad y fuerza de agarre. Y el promedio fue de 6 meses en el tiempo en el que regresaron a sus actividades laborales. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Okay. Bueno, continúo. Bueno, entre las técnicas que previenen el colapso carpal, tenemos aquí la artrodesis carpal. Los objetivos son la descompresión del semilunar y prevenir la inestabilidad carpal progresiva. Generalmente, la fusión más comúnmente realizada es la escafotrapecio-trapezoidal. También podemos tener la artrodesis total de muñeca en últimos estadios y también podemos tener una múltiple combinación de técnicas. Podemos combinar osteotomías con revascularizaciones y todos los procedimientos que hemos visto. Para finalizar, entonces, aquí está este diagrama de flujo en el que toman en cuenta la clasificación de Leachman y también la de Bain y Beck. Entonces, dependiendo aquí de el grado, el estadio en el que encontremos al paciente, además de algunas otras condiciones, es como vamos a ir decidiendo cuál es el procedimiento ideal para nuestro paciente. Y por ahora sería todo. Muchísimas gracias. Disculpen si me fue un poquito rápido. No, adelante. De verdad, pues también aprovecho ahorita en lo que voy a poner a nuestro mentor como panelista. Felicitarte por el tiempo. No es fácil, sinceramente, desmenuzar un tema tan amplio como este en media hora. La verdad, yo creo que se necesitaría incluso un programa especial. ¿No lo crees, Sheila? Pues sí, es un poquito a veces complicado, pero bueno, se hace con la intención de que, aparte de que, bueno, uno aprende, también que al menos deje algo de a mis compañeros residentes que también puedan aprender de esto, ¿no? Y siempre a nosotros. Esto también nos ayuda a aprender a todos. Correcto, tal cual ese es uno de los propósitos del programa, aprender todos juntos compartiendo de residentes a residentes. Adelante, doctor Leonardo, es un gusto que esté con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Buenas noches, doctor. Sí. Doctor Leonardo, Sheila, ¿podrías dejar de compartir pantalla para vernos todos en el panel? Claro. Listo, gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, esta amabilidad. Felicitar a la doctora Sheila. La verdad es que ha ido desmenuzando bastante bien el tema. Creo que primero por dos motivos. Por cómo ella explicó el tema. Segundo, porque el tema de enfermedad de Kienbock no es un tema fácil, incluso para un compañero ortopedista, y ella lo ha podido explicar de una manera simple, sencilla, con todas las técnicas que ya nos refirió, ¿no? Desafortunadamente es un problema que sigue presentándose con frecuencia, como ya lo mencionó también, pero que todavía no tenemos el tratamiento ideal. Hay muchas formas de tratar el Kienbock, dependiendo el tiempo cuando nosotros podamos hacer el diagnóstico de estos pacientes. Entonces, doctora, felicidades por esto. Y bueno, pues aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor. Me trabé aquí. Muchas gracias. Voy a hacer un par de preguntas
Claro. Podemos partir primero con Sheila y después complementamos con el doctor Leo. Dice Ubaldo Ayala, ¿cuál cree que debe ser el objetivo del tratamiento en la enfermedad de Kienbock? Adelante, doctora Sheila. Bueno, el objetivo sobre todo sería, si bien tal vez sería bueno, preservar la altura del carpo, lo más importante es clínicamente mantener una adecuada flexión, extensión, desviación cubital, radial y también la fuerza de agarre, que son sobre todo puntos importantes para que alguien pueda regresar a su vida laboral. Entonces, más que nada sería pues que un paciente sea clínicamente funcional, ¿no? Bueno, punto de vista. Muy bien. Bueno, saludando también al doctor Ubaldo Ayala, creo que es nuestro compañero, también un experto en mano. Bueno, pues decir que uno de los principales objetivos es seguir manteniendo, primero, con vida en la zona articular de nuestra primera fila del carpo del semilunar. Segundo, darle esa competencia articular al mismo y, sobre todo, hablando clínicamente, mantener los rangos de movimiento, la fuerza de un paciente y su actividad social que esto amerita. Lógicamente, insisto, dependerá mucho, entonces esta misma pregunta dependerá de la etapa en la que nosotros hagamos el diagnóstico cuando nuestro paciente llegue. Hay pacientes que desafortunadamente ya tardíamente, entonces trataremos de darle la mejor función a esa mano, a esa extremidad. Correcto, muchas gracias. Hay otra pregunta que me parece interesante. Dice, ¿qué tratamiento recomendaría en una enfermedad sin alteración de la varianza cubital? Adelante, doctora Sheila, y complementamos con el doctor Leo. Bueno, entonces, pues realmente, bueno, creo que no tratamos tanto este tema aquí, pero también está descrito las osteotomías radiales, las denervaciones realmente es algo que ya no, bueno, creo yo que ya no se usa tanto porque no previene, pues igual y mejora las molestias, pero no previene el colapso del carpo, pero creo que es algo pues, que se puede usar. Así es. Bueno, insisto mucho, tendremos que recordar que depende del estadio en lo que tomemos. Si es un estadio donde no hay ninguna alteración en cuanto a la distancia, o puede haber un poco de esclerosis, siempre y cuando no haya una fragmentación del semilunar, o que incluso esto nos lleve a alterar como una etapa 3B que pueda llegar a migrar ya a alguna situación del hueso grande sobre todo, ¿sí? La impactación que genera esto. Creo que podríamos insistir mucho en esto, diferentes tipos de tratamiento. No quisiera ahondar muy en específico porque puedo caer en un lado o en otro. Insisto mucho, dependerá del momento en que nosotros tomemos a este paciente. Hay pacientes que tienen incluso ya una impactación de hueso grande, pero sin tener una alteración de la varianza cubital. Entonces, sí puede haber cúbito plus, efectivamente, sí puede haber un cúbito minus también, o un cúbito cero que también se menciona, pero insisto mucho, la radio cubital puede tener un nivel de afectación, pero principalmente el daño a nivel del carpo. ¿Sí? Correcto, muchas gracias. Tercera y última pregunta. Dice así, ¿cómo trataría una enfermedad con varianza cubital positiva, entre paréntesis 4 milímetros, y lesión condral del semilunar por atroscopia? Adelante, doctora Sheila Morgan. Pues bueno, como ya también comentó el doctor, depende también del momento en el que se diagnostique el paciente. Igual, bueno, si tenemos, sobre todo creo que es importante saber qué tan colapsado está nuestra carpo, también si tenemos deterioro de otras articulaciones adyacentes. Y bueno, también están descritas estas como lo comenté, en caso, por ejemplo, que tuviéramos un cartílago viable, que tenga algunas lesiones no tan importantes, pues podríamos realizar, bueno, yo opino, una osteotomía de acortamiento, en caso que tengamos un cúbito plus. Correcto. ¿Algo Pero, para complementar, doctor Leo? sí, me comenta nuevamente un cúbito plus y cambios ya artrósicos. Correcto.
Si estamos hablando entonces de un estadio ya avanzado y el paciente en estos niveles son pacientes que normalmente ya tienen mucho dolor. Entonces, insisto mucho, el tratamiento puede ir desde un manejo artroscópico, una visión, pero si ya hay cambios con impactación y una necrosis clara, en este caso del semilunar, incluso podemos pensar, y es viable la fosa del semilunar, incluso hasta desde una carpectomía o incluso ya hasta una artrodesis. Y por supuesto, pensar también en la denervación, porque son pacientes que llegan a tener mucho dolor. Correcto, muchas gracias. Por último, quiero pedirle sus conclusiones del tema, alguna recomendación. Ahora empezaremos con el doctor Leo y terminaremos con nuestra invitada especial, Sheila Morgan. Adelante, doctor Leo. Muchas gracias, muy, muy amable. Bueno, comentar, la enfermedad de Kienbock es una enfermedad muy específica de un cirujano de mano. Tenemos que apoyarnos en los cirujanos de mano. En cuanto nosotros podamos hacer una revisión o exploración de un paciente que tiene este tipo de patología, hagamos apoyar de alguien que tiene más experiencia en esta patología. Hay muchas alternativas de manejo, insisto mucho, desde un proceso artroscópico o incluso ya la secuencia que no queremos llegar, pero que generalmente se llega es a la artrodesis. Entonces, podemos ir nosotros teniendo esa experiencia apoyando al paciente y dependiendo también la necesidad del paciente y lo que él quiere y lo que él decida. Entonces, una patología que tiene cierta frecuencia también en nuestro medio, más en gente joven, insistir mucho en esto, como lo decía la doctora. Partiendo de ahí, bueno, pues ojalá que esto se pudiera diagnosticar en etapas tempranas para que se pudiera tener ese abanico de oportunidad mucho más amplio y poder apoyar más a estos pacientes. Entonces, insisto mucho, por el tipo de preguntas veo que hay varios compañeros médicos, incluso cirujanos de mano a quien saludo con mucho gusto. Nos da gusto que sigan esta transmisión apoyando a nuestros compañeros residentes. Y bueno, decirle a la doctora Sheila, gracias, felicidades por el tema. Me da mucho gusto ver que se manejó a muy buen nivel en cuanto al tema. Y bueno, doctora Sheila, un saludo hasta la ciudad de Puebla. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias gracias, doctor. por sus palabras. Adelante, doctora Sheila. Sí, bueno, primero, gracias al doctor, pues sí, honestamente a veces no sabemos mucho del tema, pero creo pues así, haciendo estas cosas, leyendo, nos podemos entonces aprender muchísimas cosas nuevas. La verdad, yo aprendí muchísimas cosas nuevas y bueno, se agradece la oportunidad y sobre todo, bueno, como conclusión en el tema, bueno, la enfermedad de Kienbock es una enfermedad que realmente en ocasiones pasa desapercibida, inadvertida, hasta que ya tenemos estadios avanzados. Creo que es importante centrarnos en un diagnóstico temprano. Creo que si no todos, muchos tenemos a la mano tomografía, resonancia magnética. Como comenté antes, la resonancia magnética nos puede ayudar a encontrar a estos pacientes que tienen este dolor progresivo, que parece no tener causa, y podemos encontrar algunas lesiones, inclusive en un estadio 1, y también tener muchísimas más opciones para poder ofrecerle al paciente. Correcto. Muchas gracias, doctora Sheila Morgan, doctor Leonardo López. Antes de despedirnos, le quiero recordar a la gente que nos está viendo en vivo a través de Facebook, de Zoom, que estamos en Instagram también como La Voz del Residente, Facebook, La Voz del Residente, YouTube, Medical Legal Center, por si se perdieron de algo, ahí lo pueden encontrar, y el Telegram, ya se los pasé en el chat. También, por último y no por eso menos importante, de hecho es muy importante dirigirme a los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legal, no dude en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta práctica sin costo en este momento de pandemia. Yo soy Tony Bachi y nos despedimos. Recuerden, compartir es aprender todos juntos. Nos vemos. Gracias. Gracias.